2 minutos nos separan de las 9. Seguimos analizando los resultados de este plebiscito de salida, de los alcances que tiene. Hay tantas dimensiones que vale la pena detenerse para analizar y tratar de proyectar el escenario. Vamos a conversar con el cientista político, académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Tomás. Muy buenos días. Gracias por estar junto a nosotros. Lo de ayer estaba fuera de cálculo. Ninguna encuesta, ni tampoco ningún analista había sido capaz de predecir este resultado, que aparece como una suerte de terremoto político, ¿no? Porque cambia completamente el eje. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora, Tomás, con el resultado, no solo el triunfo del rechazo, sino la magnitud, con el caudal de personas que votaron también, que rompe todos los récords? ¿Cómo nos paramos ahora para tratar de ver qué es lo que viene? Yo creo que ayer votaron todos los chilenos, digamos, 13 millones más 550.000 que se excusaron. O sea, uno saca la cuenta y efectivamente fue el pronunciamiento de toda la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que viene ahora. Es muy complejo para el gobierno. El gobierno sufre una derrota política importante, porque a todo su proyecto político, a la Constitución, y desde ese punto de vista es bien complejo lo que tiene que realizar, porque tiene que ajustar sus piezas dentro del gabinete, pero al mismo tiempo ajustar su propio programa de gobierno. ¿El proyecto político? El proyecto político, porque el proyecto político sufrió una suerte de derrota en este plebiscito. Imagínate tú, solo en materia presupuestaria ahora tiene que ir a cumplir un presupuesto al Congreso, por ejemplo, donde define esas prioridades. Pero hace 9 meses los chilenos le dieron un respaldo mayoritario al proyecto del presidente Boric. ¿Cómo se comprende ese triunfo con lo que ocurrió ayer también? ¿Cómo calzan esas piezas? ¿Cómo las vamos juntando? A ver, evidentemente los chilenos apoyan ciertas opciones, pero este proyecto que presentó la Constitución fue muy radical para ellos, yo creo que fue muy extremo, y eso en ciertas materias no le hizo ningún sentido a la población. Entonces, evidentemente ahí el gobierno debe leer adecuadamente aquello, porque tiene que plantear un camino necesariamente que incluya las reformas que ha prometido, pero quizás no ese gran proceso de transformaciones que sí comprometió. Y por otra parte, queda abierto el proceso constituyente, ¿no? Claro, el proceso constituyente queda abierto nuevamente ¿a qué? A establecer un diálogo político con las fuerzas políticas, es decir, el poder volvió nuevamente a las instituciones. ¿Y por dónde se parte ahora? Porque en primer término se esperaba tanto este día lunes, ¿no? Porque íbamos a tener los resultados con estas reuniones convocadas a la moneda, pero cruzado además con las condiciones que le ponen desde un sector de hacer cambios de gabinete. ¿Cómo se parte, no de cero, pero con estas cartas que veíamos ayer? Yo creo que aquí hay actores fundamentales en el diálogo para construir un nuevo proceso constituyente. El presidente de la República, claro, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, y los partidos políticos, de todo el espectro político, especialmente de la oposición. Creo que ahí está la materia del diálogo. Si ustedes quieren, muy parecido a lo que hubo el 15 de noviembre hacia atrás, digamos, donde sí hubo incentivo, donde sí participó esos tres poderes del Estado, y de alguna manera creo que de ahí puede lanzarse un nuevo itinerario constituyente, que evidentemente espero no sea tan largo, porque si no la ciudadanía va a empezar con un cansancio respecto al proceso constitucional, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto es el desgaste hasta ahora? El año pasado tuvimos como 5 elecciones. Así es. Ya. Ahora con esto, por eso empezar un proceso nuevo. ¿Qué pasa con el desgaste? Decían, por ejemplo, el propio Pablo, el diputado Macaya, el presidente de Javier Macaya, el diputado de la UDI, que no hay que ir sin pausa, pero también tomarse los tiempos. ¿Cómo se lee eso? Porque para algunos lo pueden leer como que se está haciendo tiempo por este mismo desgaste al que adjudicaba también Chayín, por ejemplo. No, yo no creo que sea un tema de tiempo, de desgaste. Mi impresión es que, claro, no se pueden tomar las decisiones apresuradas, porque la política no se puede equivocar ahora. La ciudadanía habló de tal manera ayer que la política no se puede equivocar, porque si se equivoca la política, sabemos que la ciudadanía reacciona de una manera muy distinta. ¿Y quién se equivocó, Tomás, a tu parecer? Yo creo que se equivocó la convención, quienes encabezaron la convención. Se equivocaron también algunas fuerzas políticas que tenían representación en la convención y que no fueron capaces de moderar o colocar sus discursos. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Del Frente Amplio? Yo creo que el Frente Amplio no jugó un rol importante en este sentido. Sí, entiendo que fueron
colocando materias y naturalmente se fueron aliando con ciertos grupos que más que mirar el país producían sus propios intereses, muchos de origen de movimientos sociales. Entonces desde ahí yo creo que se produjeron esas tensiones, nadie las moderó y siguieron aumentando y crearon este proyecto que al final la gente lo rechazó de una manera mayoritaria. Ese punto es bien interesante y varios reparan en que acá hubo una propuesta que era maximalista, pero que además era muy fragmentada, donde había muchos intereses y muchos nichos que trataron de poner sus temas en una convención que al final no le hacía sentido, como tú bien decías, a la gente, ¿no? Y queda reflejado completamente en el resultado. ¿Tú crees que hubo algo de eso? Yo creo que sí. Yo creo una política identitaria, digamos. Sí, yo creo que en general, yo creo que las personas en Chile no les gustan los extremos. Yo creo que de alguna manera rechazan esos extremos. Pueden estar por los cambios, pero me parece que quieren cambios más graduales, más complejos. Lo curioso es que se expresa el país y fíjate la crisis de los partidos de centro. Hay pocos partidos de centro en este país y han tenido una tensión. Sin embargo, se expresó una gran mayoría. Quiere decir que ahí hay un problema para la clase política que no está interpretando adecuadamente a sus ciudadanos. ¿Cómo se leyó la última parte de la campaña, Tomás, cuando los cierres de campañas precisamente se veía una multitudinaria reunión del apruebo, más allá del espectáculo, en fin, versus estos distintos grupos que prefirieron desde el rechazo una manifestación ciudadana, sin partidos políticos? Ahí hubo quizás un cambio de mirada, de que las encuestas estaban un poco más lejanas a la realidad. ¿Pudo haber habido esa lectura? Yo creo que las encuestas fallaron, naturalmente. No se acercaron los resultados que uno conoce hasta el 15 antes de la veda. No tuvieron esa magnitud del impacto. Hoy día estamos sobre 20 puntos y eso no lo vio nadie. Solo decían que eso se podía estrechar y no fue así. Yo creo que ahí hay que tener una lectura adecuada. Las encuestas, cuando me parece que no llegan a ciertos sectores o no identifican muchas veces esas causas. Lo mismo ocurrió el año 2017, cuando subestimaron a Beatriz Sánchez y también a José Antonio Kast, no fueron capaces de captar esos cambios. Creo que ahí hay una lectura que tienen que hacer las encuestas. No quiero decir que hayan estado equivocadas, aciertan en el resultado final, digamos, pero no con la precisión y la distancia. O sea, aceptan por quién ganó. ¿Hubo un voto silencioso ahí que no se reflejó en las encuestas? Yo creo que sí, hay un voto que salió, básicamente es que es tan mayoritario en todas las comunas del país que es muy difícil poderlo saber, pero la población salió tranquilamente y muy silenciosamente a votar y manifestó sus preferencias, y en eso no hay que hacerlo. Ahora, esto es casi tan equivalente al plebiscito del año 88, para los que somos más de edad. ¿En qué sentido? Porque tiene un impacto. Fíjate que hay una generación. El año 88 fue una generación que ganó el plebiscito. Esta es una generación que lo perdió. Pero la magnitud del resultado, yo creo que no lo vamos a ver nuevamente en un proceso electoral. Tomás, antes de la elección, antes del resultado de ayer y del desarrollo del plebiscito, muchos decían que esto se jugaba, por ejemplo, por los jóvenes, ¿no? Que aquí los jóvenes eran los que podían inclinar la balanza en favor, o los adultos mayores, si es que salían a votar masivamente. Otros decían, no, quizás esto se define por regiones. Si es que acá el apruebo logra ganar en determinadas regiones, en las zonas urbanas, bueno, puede tener opción frente al sur, etcétera. Pero cuando uno ve en los números, en todas las regiones gana el rechazo. En la gran mayoría de las comunas, creo que son 6 o 7 comunas solamente donde logra ganar el apruebo. Y uno se pierde en cuál es el eje entonces que estructura este resultado, ¿no? No podemos atribuírselo a la mayor participación de jóvenes necesariamente, ni a las fuerzas del sectores rurales, ni al norte, ni al sur. Entonces, ¿cuál es el eje, crees tú, que estructuró el resultado de ayer si es que no está ninguna de esas que aparecían como algunas luces y guías para entender lo que ocurre ayer? Yo creo que las campañas electorales son mucho más amplias que el plazo que establece el CERVEL. Me parece que las decisiones de la ciudadanía pueden haber sido tomadas mucho antes. Quizás por el comportamiento, porque la convención tenía una aprobación del 20%. Y desde ese punto de vista, entonces, me parece que la ciudadanía ya había empezado a tomar ciertas visiones sobre la convención y sobre ciertos temas. Y esto había trascendido más allá en el tiempo. Entonces, en un periodo más largo que la propia campaña, quizás muchas personas habían ya tomado una decisión. Porque aquí lo curioso es que esta campaña no tenía candidatos.
Por lo tanto, se trataba de un texto. Uno sabe que el voto programático es muy complejo y requiere de ciertas discusiones muy específicas para que las personas puedan tomar decisiones. Entonces, para ese tipo de campañas se requiere no solo el voto programático, sino que otros elementos. Yo creo que ahí estuvieron las diferencias entre las dos campañas. Creo que ahí estuvo el elemento principal. Y lo segundo que incide directamente es la baja evaluación que tuvo el presidente de la República, quien encabezó, Gabriel Boric, la campaña. ¿Eso afectó el resultado? Porque mi impresión es que, claro, el presidente de la República baja muy bruscamente su aprobación y se estabiliza en el 35% básicamente de aprobación. Hubiese sido a lo mejor muy distinto un plebiscito con un presidente con una aprobación sobre el 50 y 60%. Claro, que además asociado al proceso. ¿Qué pasa después, o cómo ves, Tomás, la aparición de José Antonio Kast? Una persona que estuvo súper en silencio durante la campaña y ya cuando se tiene una tendencia clara aparece entregando ya su mensaje. ¿Es una reaparición del ex candidato presidencial con esto? Yo lo primero que reconozco es que la campaña del rechazo fue disciplinada, ocultó y dejó en segundo plano a los políticos. Silenciado completamente. Exactamente. Al expresidente Piñera también. Pero fue una cuestión estratégica que lo hicieron adecuadamente. Ahora, me parece que hoy día salir fuerzas políticas de derecha o como el Partido Republicano atribuirse a este resultado es un error político manifiesto. No es un resultado de una determinada coalición o partido político. Aquí la ciudadanía es mucho más amplia que esa. Recordemos que hay sectores de la centroizquierda que también estuvieron por la campaña del rechazo y hoy día muy criticados, ¿no? Creo que es mucho más amplio ese sentido que atribuírselo a un determinado sector. Lo mismo pensaría yo de la democracia cristiana, o sea, lo que pasó con la diputada Rincón, con la senadora Rincón y Matías Walker. Bueno, yo creo que la democracia cristiana debiera tener elecciones internas nuevamente, porque efectivamente me parece que eran otros los sentidos que la población tomó, digamos. Yo creo que aquí también hay que asumir responsabilidades políticas de aquellos que fueron derrotados. En Chile cuesta mucho que los partidos den señales que efectivamente no tuvieron el apoyo. Sí, aquí no se trata de decirle, mire, usted lo hizo mal, etcétera. Yo creo que son señales adecuadas. Si el presidente va a realizar un cambio de gabinete, bueno, yo creo que a lo mejor los presidentes de algunos partidos también debieran dar un paso al costado. ¿Dentro del oficialismo? Dentro del oficialismo, naturalmente. ¿Hay una evaluación ya a estas alturas del voto obligatorio se debiese mantener ahora para todas las elecciones? Sí, yo creo que sí. Ahora, no vamos a ver esta magnitud. Yo creo que este es un proceso muy extraordinario. Yo creo que este plebiscito es un proceso muy extraordinario, pero yo mantendría el voto obligatorio naturalmente porque creo que aumenta la participación a estas magnitudes. Por eso creo que es muy difícil. No veo que vaya a ser una constante. Porque el hecho era demasiado importante y la población salió a definirlo de esa manera, digamos. Me parece que sí podríamos tener ese voto obligatorio. Ahora, ¿cuánto va a ser la participación? Yo creo que este es un hito que va a ser muy difícil de repetir como hecho de participación ciudadana. Con estos 13 millones de chilenos. Claro, porque son 13 millones más 550.000 que fueron a excusarse. Tú sumas eso, son 13.600.000 chilenos. Claro. Del padrón de 14 millones y medio, una parte en el extranjero, otros que pueden estar fallecidos y otros. Entonces uno dice, bueno, votó casi todo el que tenía derecho a voto. Sí. Y eso va a ser muy difícil. Eso solo lo he visto yo el año 1988, cuando, claro, no votaron los 8 exactos, pero estuvo bastante cerca. Sí. Tomás, desde el punto de vista del cambio de gabinete, hablábamos recién de los cambios que esto significaba para el gobierno, para su programa, para su proyecto político también. ¿Este debería ser un cambio de gabinete, primero, acotado o no? Y segundo, ¿crees que esto puede redefinir también los pesos que tienen las dos coaliciones dentro las dos conglomerados, digamos, dentro de la coalición de gobierno, entre socialismo democrático y Apruebo Dignidad? Yo creo que sí tiene que haber un equilibrio adecuado en las dos coaliciones de gobierno. Han habido muchas críticas entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, básicamente desde el socialismo democrático, por tratos inadecuados respecto a ciertos ministros o ministras del gabinete. Me parece que ahí el presidente tiene que buscar un equilibrio y desde mi punto de vista el socialismo democrático puede jugar una carta muy, muy importante, que es establecerse como puente político
entre los partidos de Chile Vamos y los partidos de Apruebo Dignidad. Creo que puede jugar un rol no menor en esa discusión, que de alguna manera se vio quizás con este proyecto de los 4 séptimos que se aprobó en el Congreso con antelación al plebiscito. Entonces, pero evidentemente dentro del gobierno tiene que haber un equilibrio ya de las fuerzas políticas distintas, pero eso tiene que ver con también cómo se va a implementar no solamente el proceso constitucional, sino que la política del gobierno, porque el gobierno tiene 6 meses, le quedan 3 años y medio, y tiene que implementar ciertas reformas, es decir, la reforma tributaria que está anunciada, la reforma de pensiones, tiene que llevarlas adelante. Y para eso tiene que construir el diálogo. Yo creo que ahí está la esencia de lo que viene. Bueno, algunos paños fríos los puso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en alguna etapa de la campaña, ¿no? Diciendo que igual era viable hacerlo si es que ganaba el rechazo, cuando ya se empezaba a dar esta posibilidad, ¿no? Porque preocupaba a gran parte, sobre todo el gobierno, de llevar a cabo un programa que iba de alguna manera igual ligado a ese texto, en varias, sobre todo con las fuerzas políticas que del Frente Amplio en este caso, que querían alinear también las posturas con el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Sí, el ministro Marcel dio señales hasta el día de la elección, digamos, de alguna manera dio algunas señales de que se necesitaba ese diálogo para construir. Yo creo que ahora los esfuerzos son en el diálogo, en los acuerdos, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino que también desde el punto de vista del propio gobierno. El gobierno para tener un proyecto de acción debe presentarlo y acotar cuáles son las acciones. Porque ayer el presidente lo vi bien en su discurso, dio ciertas señales, pero también dio un listado de cosas. Me recordó al presidente Piñera cuando hablaba de distintas cosas una tras otra. Yo creo que tiene que enfocarse en ciertos aspectos que hoy día a la ciudadanía sí le son urgentes. Las materias las conocemos todos, ¿no? Sí. Tomás, muchas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros, ¿eh? Gracias, Tomás. Buenos días.